Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con nuestra clase correspondiente a el área de química y biología. Es muy importante que nosotros trabajemos durante esta semana correspondiente del 11 al 15 de mayo y lo vamos a hacer de esta forma. Como tenemos aún pendiente lo que son las clases de Zoom, pues en determinado momento nosotros les estaremos dando pues indicaciones de cómo vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a trabajar prácticamente con lo que es estas dos áreas muy importantes. Entonces, vamos a trabajar primero en el área de química. Recuerden que estamos trabajando el área de ciencias médicas. El día de hoy vamos a trabajar en química los materiales y el modelo corpuscular de la materia. Como ustedes saben, hemos estado viendo con anterioridad lo que es las mezclas homogéneas, heterogéneas, las sustancias puras, los elementos. Entonces, hoy nos toca trabajar con el grado de pureza de una sustancia. Existen dos tipos de pureza. La primer pureza es la pureza comercial o de grado técnico. Esta se va a dar cuando en cualquier elemento que nosotros trabajemos, hay un 90% de pureza en cualquier material, ¿verdad? Principalmente esta se encuentra concentrada en los elementos que nosotros utilizamos en nuestro hogar, que se encuentran en su origen más puro. Yo les coloqué dos ejemplos que prácticamente nos están sirviendo mucho ahorita en la actualidad por cuestiones del COVID-19, que son la glicerina. La glicerina, como ustedes saben, nosotros la podemos utilizar para espesar o para hacer más densa, que es la palabra correcta, para la densidad de algún material, ¿verdad? Muchos la están utilizando para la fabricación de alcohol en gel. También tenemos lo que es el bicarbonato de sodio, que es un elemento que sirve para limpieza. Muchas de nuestras mamás lo usan con otros elementos químicos para formar un nivel de limpieza bastante, ¿cómo les dijera? Eh, Corrosivo podría ser la palabra o bastante puro, ¿verdad? Es un elemento que trata en la mayor parte de lo posible de dejar las superficies súper limpias, ¿verdad? Entonces, esta es una pureza de grado comercial. Se le llama de grado comercial porque es de forma industrializada, es decir, que muchas industrias lo utilizan para venta de productos a un consumidor final. Luego tenemos lo que es la pureza química. La pureza química se va a dar cuando nosotros conseguimos de un 97 a 99% de pureza en la sustancia. Podemos decir que la sustancia realmente es pura. Son los elementos que encontramos en su grado o en su estado elemental. Elemental quiere decir que son parte de la naturaleza y que los hemos encontrado en su grado más virgen o puro, por decirlo así. Y ahí tenemos una imagen del oro, ¿verdad? El oro obviamente no lo vamos a conseguir en lingotes, sino que se consigue en gotitas, en piedras, y de esa forma, pues es parte de la naturaleza y se encuentra en un grado de pureza absoluto. Cuando hablamos nosotros del modelo corpuscular, queremos decir que es el comportamiento de la materia en niveles submicroscópicos. Cuando hablamos de un nivel submicroscópico, estamos hablando de algo que no es perceptible por medio de un microscópico potente, ¿verdad? Sino que es otro nivel mucho más grande, o sea, grande en cuestiones científicas, pero es una molécula muy pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a representar una partícula? Una partícula se va a representar por medio de una esfera rígida, ¿verdad? Y no es necesario especificar si son elementos compuestos o mezclas, porque se consideran propiedades generales de los sólidos, líquidos y gases. Si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos estudiando en la primera unidad, hablamos del comportamiento de las moléculas de los sólidos, de los líquidos y de los gaseosos, el nivel de condensación que cada una de estas tenía y platicamos cómo estas tenían un comportamiento de movimiento de acuerdo a su estado general. Por ejemplo, los sólidos habíamos dicho que son moléculas que se encuentran íntimamente relacionadas
en términos comunes que están pegadas unas a otras. Los líquidos, ¿verdad? Son moléculas que están al aire libre, cambian su comportamiento. Y los gases, pues también son moléculas que se mueven alrededor del aire y están esparcidas, ¿verdad? Entonces los átomos de un mismo elemento se representan con esferas del mismo color y del mismo tamaño, por ejemplo. Ahí tenemos átomos de hidrógeno de color rosa pálido, átomos de oxígeno de un color coral y átomos de bromo de un color eh, morado. No quiere decir que los elementos tengan estos colores, ¿verdad? Aquí lo único que estamos nosotros representando es de qué forma se ven, ¿verdad? Cada uno de los átomos. Es decir, cómo se representan o cómo podríamos nosotros identificarlos, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces, los átomos de un mismo elemento se van a representar con esferas del mismo color y del mismo tamaño. En el caso de elementos formados por dos o más átomos, las esferas se van a mostrar unidas. Por ejemplo, en este caso muy particular, solo estamos diciendo que hay átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno y átomos de bromo. Puede ser un átomo de cada elemento. En este caso, estamos hablando de átomos de un mismo elemento, pero que se encuentran unidos. Podríamos decir que ahí son dos átomos de oxígeno, ¿verdad? Entonces dice, en algunos casos los átomos de los elementos están agrupados, pero son iguales, ¿sí? Aquí no estamos diciendo que un átomo es de oxígeno y el otro es de hidrógeno. Estamos diciendo que son dos átomos de oxígeno, pero que se encuentran unidos. Y también en los átomos compuestos se utilizan esferas de distinto color y tamaño con el fin de diferenciar cada uno de los elementos que lo forman. Por ejemplo, los elementos iniciales que tenemos en este compuesto químico es los átomos de hidrógeno y luego tenemos un átomo de oxígeno. Ese es un compuesto químico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos tres átomos que están íntimamente relacionados, pero son de diferentes elementos. Dos son de hidrógeno y uno es de oxígeno. Y con eso finalizamos lo que es los materiales y el modelo corpuscular de la materia. Yo les voy a estar enviando una hoja de trabajo con su profesor y ahí ustedes entonces van a poder realizar la tarea que se encuentra determinada. Ahora en ciencias médicas, siempre trabajando lo que es el área de biología, el día de hoy nos toca ver lo que son las proteínas. Muy bien, ¿qué es una proteína? Una proteína es una biomolécula fundamental para la vida. Si ustedes recuerdan anteriormente, en las clases anteriores, nosotros le vamos a llamar biomoléculas orgánicas a todas aquellas que tienen como consecuencia contribuir con el, digamos, el correcto funcionamiento de los tejidos y órganos de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces las biomoléculas fundamentales son para la vida, ¿verdad? Que son biomoléculas orgánicas, son los glúcidos, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y las vitaminas. Por eso es que la proteína es una biomolécula fundamental para la vida. ¿Para qué se usan las proteínas? Muy bien, las proteínas se usan para el correcto funcionamiento de los tejidos y las glándulas y son necesarias para reparar y producir cada una de las células de nuestro cuerpo. Estas son muy importantes y su aumento de ingesta, o sea, la etapa en la que más debemos nosotros consumirlas es durante la infancia, la adolescencia y el embarazo, porque se considera biológicamente que es el momento más propicio en el cual nuestro organismo las absorbe de una mejor forma y aparte de que las absorbe de una mejor forma, son utilizadas en una mayor escala para el correcto funcionamiento de todos los tejidos y glándulas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una imagen de infancia, embarazo y adolescencia. La estructura de una proteína es una cadena de aminoácidos. Muy bien, ¿y qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula constitutiva de las proteínas que se unen entre sí para formar un péptido. Es decir,
Los aminoácidos son aquellos que se utilizan para poder trabajar o para poder crear una función en cada una de las membranas celulares de nuestro organismo. Es muy importante porque estas constituyen un canal, ¿verdad? A través del cual nosotros vamos a tener una función en nuestro organismo y que se utiliza para que todas las células de nuestro cuerpo funcionen, ¿verdad? ¿Qué es un péptido? Un péptido es una unión de varios aminoácidos, pero que son menores a los que nosotros necesitamos en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, la función de las proteínas es ayudar a la estructura de las membranas de cada una de las células de nuestro cuerpo y se hace una captación de sustancias que nos ayudan tanto en la respiración y en la reacción de las células que se pueden llevar a cabo. Es decir, cada una de las proteínas va concentrada a diferentes partes de nuestro cuerpo y nos ayuda para que las funciones del mismo, ¿verdad? No sean de forma pausada, sino sean de forma constante. Cada uno, obviamente, de nuestros cuerpos es diferente y eso tiene relación con el material genético que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, los aminoácidos van a tener una secuencia en cada una de las ribosomas del interior de cada una de estos células. Recordemos nuestras clases anteriores de ciencias naturales en otros grados. La célula tiene una parte muy importante que se llama ribosoma. Y el ribosoma se utiliza para formar las macromoléculas que son las proteínas. Es decir, que estas ayudan a que todo, digamos, cada una de las proteínas se disperse en todo nuestro material genético y funcione en relación a cada una de las funciones que nuestro organismo requiere. Los aminoácidos se encuentran en fuentes animales como la carne, la leche, el huevo y el pescado, pero también nos podemos encontrar en cereales y legumbres, ¿verdad? Entonces, las proteínas nosotros las podemos encontrar en carne, en leche, en algunas legumbres, ¿verdad? Y todas son importantes para nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, hay personas que son vegetarianas, muy bien, entonces su contenido proteínico no proviene de las carnes, sino de algunas legumbres y también proviene de algunos cereales como que se encuentran presentes dentro de la naturaleza y a través de ellos hacen el cambio, ¿verdad? Para poder consumir lo que son las proteínas necesarias para su organismo. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Una de sus funciones es la reserva. ¿Qué es la reserva, verdad? Entonces, ahí tenemos tres ejemplos, ¿verdad? De dónde podemos encontrar esta reserva. Por ejemplo, la ovoalbumina es el almacén de aminoácidos. Nuestro cuerpo tiene un almacenamiento de aminoácidos que nos sirve para poder suplir esa necesidad cuando no se está consumiendo suficiente proteína. La gluteína es el crecimiento de una semilla. Es decir, que se utiliza en el trigo y el trigo es una base importante de contenido proteínico. La ferritina almacena hierro en el vaso, ¿verdad? Nuevamente, si nosotros no estamos teniendo una ingesta adecuada de proteínas, ¿verdad? Nuestro cuerpo tan perfecto, ¿verdad? Hace el almacenamiento en algunas partes de nuestro organismo. También tiene una función estructural, el colágeno que nos ayuda a formar los tendones, los huesos, el cartílago, la piel, ¿verdad? Entonces, cuando usted se cae, ¿qué pasa? Usted se cae, se raspa y inicia un proceso, ¿verdad? El que nosotros llamamos la costrita, ¿verdad? Pero es la generación de regeneración de la piel, ¿verdad? Y en esa regeneración de la piel también tiene que ver mucho lo que es el colágeno y la elastina. La elastina es un conector elástico entre las células, es lo que hace que nuestra piel sea, ¿verdad? ¿Qué sucede
cuando una mujer está embarazada, ¿verdad? La piel se empieza a expandir porque necesita dar espacio al nuevo ser que está creciendo dentro de mi organismo. La queratina, que es la formación de piel y sus derivados. La queratina no solo está presente en el ser humano, ¿verdad? Sino en algunas especies animales, por eso vemos ahí que dice pelo, plumas y uñas, ¿verdad? Nosotros no tenemos plumas, los animales sí. Y las mucoproteínas que nos ayudan con las mucosidades y el líquido sinovial. Cuando nosotros hablamos de mucosidades, estamos hablando de las membranas que tenemos prácticamente en nuestra nariz, ¿verdad? O sea, ahí sí que las secreciones que tenemos dentro de nuestra nariz. Y cuando hablamos del líquido sinovial es el que se encuentra en cada una de las articulaciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, en las rodillas, en las muñecas, ¿verdad? En nuestros brazos, cada una de las articulaciones que nuestro cuerpo posee es el líquido sinovial. En sentido hormonal, la insulina, la insulina es el que regula el metabolismo glucídico, es decir, que la insulina, una de sus funciones principales es ayudar a, como les dijera, a mantener los niveles de glucosa en nuestro organismo. La glucosa, recuerden que tiene que ver mucho con el azúcar y la insulina es algo que también utilizan las personas que tienen diabetes, o sea que no pueden consumir productos dulces porque ellos tienen una insuficiencia de insulina. La insulina es una hormona que es producida por el páncreas y nuevamente, como les digo, se encarga de regular la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Los diabéticos tienen una gran cantidad de glucosa en su sangre y es por ello que no, su cuerpo ya digamos, no tiene control sobre esa hormona. También tenemos lo que es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, ustedes ya saben que la hormona del crecimiento nos sirve a nosotros en la etapa principalmente de la adolescencia, bueno, niñez y adolescencia, y se encarga del crecimiento de cada uno de los órganos y pues también de nuestro organismo en toda su totalidad. Luego tenemos la proteína G. La proteína G, que es la comunicación entre las células. Nuestro cuerpo es perfecto, nuevamente se los digo, y hay una relación, ¿verdad?, del cuerpo y cada uno de los elementos que se lo componen. Entonces nuestro cuerpo se comunica. Si a mí me duele el estómago, eso lo va a resentir, por ejemplo, mi colon, mi intestino grueso, mi intestino delgado, porque hasta puedo tener algún tipo de función que les dijera yo, hasta para poder ir a orinar, yo puedo tener problemas. Entonces nuestro cuerpo se conecta y tira señales al cerebro, ¿verdad? Cuando me duele el estómago, obviamente, esto genera una reacción a mi cerebro que libera, ¿verdad? Algún tipo de hormona que hace que yo sienta ese dolor, ¿verdad? Y que busque una causa y una probable solución para ese dolor. También tenemos el transporte, ¿verdad? En el caso de nosotros que somos seres vertebrados, tenemos la hemoglobina. La hemoglobina se puede ver en un examen de sangre, ¿verdad? Y es el que transporta el oxígeno a nuestro organismo. La hemacianina, que es la que transporta oxígeno a los invertebrados, o sea, aquellos animales que no están constituidos por una vértebra. Las lipoproteínas transportan los lípidos en la sangre. ¿Y qué es el lípido? Ustedes ya vieron esa clase. Un lípido son las grasas. Defensivas, las inmunoglobulinas, que es las defensas inmunológicas. Las defensas inmunológicas son aquellas que sirven para proteger a mi organismo, ¿verdad? Protegen a mi cuerpo. Entonces, por eso cuando somos bebés es muy importante que nosotros consumamos leche materna para el aumento de esas defensas. Y el frinógeno y la trombina, que es el que sirve para la coagulación de la sangre. La contráctil, que es la actina, que es la contracción muscular, la miosina, que también sirve para contracción muscular, y la tibulina, que forma microtúbulos del citoesqueleto. Todas estas funciones contráctiles nos sirven cuando nosotros tenemos una contracción muscular. Por ejemplo, cuando yo cierro mis dedos, si ustedes agarran sus manitas y cierran sus manitas, están teniendo en primer lugar lo que es una situación contráctil.
¿verdad? Y también están teniendo una acción del líquido sinovial. El líquido sinovial está haciendo que se muevan las articulaciones, pero de la misma forma estoy contrayendo los músculos de mis manos. Esas son las funciones de las proteínas. Entonces, para tener una nutrición balanceada, que ese es el segundo tema, las biomoléculas son indispensables para que todo nuestro cuerpo tenga energía, ¿verdad? Para que yo haga ejercicio, para que yo me sienta bien, para que yo camine, para que yo me mueva de un lugar a otro, mi cuerpo, ¿verdad? Necesita obtener energía. ¿Y de dónde vamos a obtener esa energía? Esa energía la vamos a obtener de frutas, de verduras, de cereales, y de alimentos de origen animal, de leguminosas, ¿verdad? Las leguminosas, ahorita vamos a platicar cuáles son. Y una herramienta para poder saber qué debo consumir es saber las porciones indicadas, ¿verdad? Entonces alguien puede decir, bueno, yo estoy gordito porque como bien, sí, pero ¿cuánto es ingesta de lípidos o de grasas en su organismo? Puede que usted esté gordito, pero inclusive se ha detectado que en personas con sobrepeso hay una cierta cantidad de desnutrición porque ellos no están obteniendo la mayor parte de nutrientes que son esenciales para la vida de cada uno de ellos. Entonces, para fines de orientación, una dieta adecuada se identifican tres grupos. Los tres grupos más importantes son las verduras y frutas, los cereales y tubérculos, las leguminosas y los alimentos de origen animal. Supongamos que sea una persona que pues es vegetariana, obviamente le vamos a quitar los alimentos de origen animal, pero como parte proteínica le deben de quedar las leguminosas. Entonces, las verduras y frutas son la única fuente de vitamina C y aportan muchas más vitaminas, ¿verdad? También minerales como el potasio y el hierro. Y normalmente nosotros lo que hacemos, ¿verdad? Cuando consumimos alguna fruta, nosotros venimos y la pelamos. Y eso es incorrecto, porque si nosotros ingerimos las verduras y frutas con las cáscaras y de forma cruda, vamos a aportar una gran cantidad de fibra dietética, lo cual es importante para un proceso de digestión, ¿verdad? Yo creo que ya no les tengo que dar un ejemplo de verduras y frutas, ¿verdad? Ustedes ya conocen la mayoría de verduras y frutas, pero si no conocen algunas, ahí tenemos algunos ejemplos. Cuando hablamos de cereales y tubérculos, estos son los que aportan la mayor parte de la energía que nuestro cuerpo necesita. También son una fuente muy importante de fibra dietética y ayudan a normalizar las evacuaciones. Es decir, que cuando usted necesita defecar, estos cereales y tubérculos ayudan a que usted pueda hacerlo de forma mucho más práctica, ¿verdad? También tenemos ahí bastantes ejemplos. Y por último tenemos las leguminosas y los alimentos de origen animal. Este grupo es el que aporta las proteínas, ¿verdad? En el caso de las verduras y frutas, vamos a recordar que ellos, ¿qué nos producen? Vitaminas y minerales y nos ayudan con la fibra dietética. En el caso de cereales y tubérculos, ellos nos aportan lo que son los carbohidratos y también nos aportan lo que son las vitaminas y también fibra dietética. En el caso de leguminosas y alimentos de origen animal, en algunos casos ellos nos ayudan con proteína, no en algunos, en la mayor parte de casos nos ayudan con proteínas, con lípidos y algunas con carbohidratos y también la mayoría nos ayuda con minerales y varias vitaminas, ¿verdad? Como les decía, una persona que es vegetariana, la forma de obtener un alimento proteínico es en las leguminosas como el frijol, las lentejas, habas, garbanzo, alubias y soya. Y los alimentos de origen animal, que somos los que consumimos, pues nosotros diariamente. Muy bien, entonces con eso finalizamos lo que es la clase correspondiente al día de hoy con respecto al curso de ciencias médicas. Se les van a estar enviando las hojas de trabajo con su maestro guía y si hay dudas, por favor, ustedes tienen mi número de teléfono y pueden contactarme. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.